Entonces vamos a retomar donde quedaron el viernes con la Cate. Ujú. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, Gracias. Bueno, el viernes pasado, por lo que estuve viendo en la grabación, quedamos en los ajustes razonables, ¿cierto? Y los ajustes razonables se estaban mirando en razón de lo que es el análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? O sea, en orden, primero, cualquier compañía, cualquier empresa que quisiera hacer realmente inclusión laboral tendría que hacer en primer lugar este análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Porque de ahí nace también el ajuste razonable y el análisis funcional de la persona que va a ejercer ese cargo y que por lo tanto ahí van a salir naturalmente los ajustes razonables que hay que hacer al puesto para que la persona pueda desempeñar su trabajo de forma segura, de forma tranquila, ¿cierto? Y que pueda ejercerlo sin ningún problema. Entonces, los ajustes razonables pueden ir, digamos, a cualquier área evaluada en el análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Para eso necesitamos saber los antecedentes formales del cargo y los requisitos para el cargo. Por ejemplo, la flexibilidad horaria para asistir al tratamiento, si hay algún equipo de protección personal que tenga que tener esa persona, cuál es la accesibilidad del espacio de trabajo, ya si hay que hacer, por ejemplo, modificaciones del escritorio, uso de pantalla adicional, esos son ajustes razonables, ¿cierto? En la descripción de funciones, por ejemplo, la asignación progresiva de tareas, uso de software de lectura de pantalla, y en las exigencias funcionales, un canal de comunicación alternativo, instrucciones simples y concretas, ¿ya? Todas estas cosas son ajustes razonables. ¿Y por qué se le llaman así? Porque son ajustes en realidad mínimos. No se le pide a la empresa que, por ejemplo, construya algo, no se le pide a la empresa que cambie, digamos, su lugar de trabajo, sino que se le pide que haga estos ajustes, son razonables por eso mismo, porque no implican una carga mayor a la empresa o a la compañía para integrar a la persona con discapacidad al interior de esta. Entonces, por ejemplo, en una persona que tenga que acudir a una diálisis, a un tratamiento permanente, por ejemplo, sí se puede a lo mejor revisar el horario y entregar una flexibilidad horaria para asistir a ese tratamiento. ¿Ya? También, por ejemplo, podríamos pensar en que los escritorios a lo mejor no tienen la altura necesaria para que una persona en silla de ruedas pueda desarrollar su trabajo de forma óptima. Por lo tanto, eso sí podríamos mejorarlo, ¿cierto? O comprar un escritorio especial o adaptar lo que hay con apoyabrazos, con un montón de cosas que hoy día existen también para hacer eso mucho más agradable. Y que, por supuesto, no solamente está pensado para las personas con discapacidad, sino que para cualquier persona pueda desarrollar de mejor manera su trabajo, como los apoyapiés, los apoyabrazos, ¿cierto? Sillas más ergonómicas, etcétera. ¿Ya? Y en cuanto a las discapacidades que no se ven, que son viscerales, que son psíquicas, ¿cierto? También deberíamos pensar a lo mejor en que efectivamente si este trabajo requiere que haya mucha claridad respecto de las instrucciones o pueden transformarse en instrucciones más básicas, ¿cierto? Más simples, más concretas para las personas que, por ejemplo, tienen neurodivergencias. ¿Ya? Para las personas con discapacidad visual, un software de lectura de pantalla, ¿cierto? Una traductora de lenguaje, de lengua de señas, etcétera. ¿Ya? Entonces la idea es que todas estas cosas se vayan pudiendo realizar, pero en la medida que el puesto de trabajo lo permita y también la persona que lo va a ejercer. Ojo que estos ajustes razonables no se hacen antes de que llegue la persona, porque por supuesto se tienen que ajustar en el momento en que la persona llega y uno se da cuenta de cuáles pueden ser las necesidades para hacer estos ajustes razonables, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, tal como lo hicieron en la clase pasada con el tema del chico de la caja de bombones, ¿cierto?
Hoy día vamos a hacer un análisis de puesto de trabajo de alguna persona, ¿ya? De tu misma organización, ¿ya? Utilizando la pauta que más le acomode, ¿ya? Esto para este informe, para este análisis de puesto de trabajo, necesitamos saber los antecedentes formales del cargo, los requisitos para el cargo, la descripción de funciones, la accesibilidad del espacio de trabajo, ¿ya? Ojalá con imágenes del lugar, riesgos laborales, exigencias funcionales y sugerencias de implementación de ajustes razonables. Claro que esta sugerencia de implementación debe hacerse pensando en una persona específica que viene a ocupar este puesto de trabajo, ¿ya? Es decir, yo me imagino, porque este es un ejercicio, ¿ya? Yo me imagino si una persona con, por ejemplo, discapacidad visceral, alguien que tiene problemas al corazón, que tiene problemas de, que tiene que hacerse diálisis, que tiene que tener un tratamiento prolongado, que a lo mejor no puede estar todo el número de horas en la oficina, ¿ya? También puedo pensar en alguna persona que tiene dificultades visuales, ¿ya? ¿Cómo yo puedo adaptar este puesto de trabajo que estoy analizando para una, específicamente para una persona que presenta dificultades en la visión? Y así. Entonces, el ejercicio que les quiero pedir que realicemos, ¿ya? Que obviamente con las herramientas que tienen hoy día y que no va a ser tan acuicioso, ¿cierto? Porque no tenemos hoy día acceso en estos momentos a lo mejor los requisitos, los antecedentes formales, pero quiero que ahora en este momento pensemos en un cargo específico de nuestra compañía o de nuestro entorno y lo trabajemos con, como un informe de APT, ¿ya? De un análisis de puesto de trabajo. Entonces, vamos a tener unos 15 minutos, ¿ya? Partiendo desde ahora, para hacer este trabajo. Y después lo vamos a compartir con los compañeros, ¿ya? La idea es tener los antecedentes, como les digo, formales del cargo, los requisitos, la descripción de funciones, cómo es ese espacio, los riesgos laborales, las exigencias funcionales y las sugerencias de implementación de ajustes razonables. Si necesitan una ayuda a memoria, podemos ir avanzando, retrocediendo en la presentación para que se vayan acordando. ¿Ya? Así que empezamos a partir de ahora en este análisis de puesto de trabajo. Naomi, Naomi, que Naomi acaba de entrar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Naomi. Estamos realizando, recién partiendo con este ejercicio. ¿Ya? Estamos a las 6:10 y que tienen 15 minutos para trabajar en este mini informe de puesto de trabajo, de análisis de puesto de trabajo. Entonces, lo que tienen que hacer cada uno de ustedes es ver, analizar un puesto de trabajo específico de su compañía y responder estas preguntas. ¿Ya? Hasta las 6:25. Tengo un pequeño problemita. Es que yo salgo a las Diga. 6 de mi trabajo y estoy ¿Mm? tomando locomoción recién. Todavía no pasa nada. ¿Lo puedo mandar más Ya. ratito? Sí, por Porfis. supuesto, no te preocupes. No te preocupes. Igual Gracias. puedes escuchar a tus compañeras. Disculpe una consulta. Sí. Dijo que la pauta, o sea, el análisis de trabajo tenía que ser para una persona con discapacidad, ¿cierto? No, el puesto es para cualquier puesto de trabajo. La última Ah, ya. línea, que son las sugerencias de ajustes razonables, tienen que pensarlas en una persona específica. Ah, ok. Puede ser Sí, cualquier discapacidad. Ya, ok. sí, y todo Gracias. desde el punto uno hasta el 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 primeros puntos tienen que ver con el puesto de trabajo específicamente, no con la persona que lo va a ejercer. Sin embargo, el último tiene que ver con
qué ajustes razonables yo hago para una persona en específico que tenga discapacidad. Por eso les pedí que imaginaran una persona con discapacidad. Ah, ya que la escuché entrecortado esa última parte, entonces quedé con la duda. Muchas Sí, no gracias. te preocupes. Voy por un café, pero la estoy escuchando. ¿Ah? Vamos a alargar un poquito el tiempo, vamos hasta las 6:30, porque parece que 15 minutos era muy poquito para todo lo que se está pidiendo.
cómo van? ¿Alguna duda o pregunta? Yo lo hice, pero no sé si estará bien, ya. No me Ya, acuerdo. Lo que sí, yo tuve que inventar un cargo porque yo no trabajo con nadie. Ya, así que ya. inventé Sí, así está como algo, bien. ya no, por decirlo. Sí, Eh, está bien, pero ya. obviamente que has visto y tienes conocimiento de puestos de trabajo en general, pues. Claro, uno ve, revisa y ve, claro. Mm. Ya, ya. Bueno, ¿O has en ejercido o antecedentes, te has desempeñado en algún puesto de trabajo alguna vez? claro, claro, antecedentes, yo puse se necesita secretaria o secretario, ¿ya? No puse más antecedentes en ese sentido. Lo que puse sí, por Ya. ejemplo, en la parte de requisitos para el cargo, eh, que maneje PC nivel usuario, que tenga Ujú. experiencia, que tome notas en reuniones, como que eso coloqué yo así como en términos generales, ya Ya. y descripción de funciones. Bueno, ahí está la descripción de funciones en realidad. Después la accesibilidad de espacio, yo puse que eran pasillos de 90 centímetros, con rampa. Los riesgos laborales, usar sillas ergonómicas y posturales. En caso de fatiga visual, usar lentes de protección de luz azul del computador. No sé si estará bien eso, pero pasa eso de que, bueno, no toda la gente o todas las personas son eh, corto de vista, sino que igual pueden usar un lente especial porque la luz del computador emite Ujú. una luz azul, igual que los celulares, por lo que tengo entendido yo. No sé si estaría equivocada. Dicen que Eh, deberíamos usarlas todas. Claro, sí, una luz que ya. Y después en las exigencias funcionales, lo físico lo mismo, que una persona pueda pasar sentada y que no tenga problemas músculo-esquelética. No sé si Ujú. estará bien en ese sentido como lo estoy planteando. Y en el factor sensorial, una persona que tenga visión, que pueda comunicarse. En el Ujú. factor cognitivo, que pueda tener memoria, tomar atención, y factor socioemocional, una persona que maneje el estrés, Ya. ¿ya? Perfecto. Sí. Esas ¿Ya? exigencias funcionales súper bien porque finalmente son lo que se necesita o es la exigencia funcional que el cargo pide. Y Claro. en ese sentido lo pensaste bien. Aun cuando ¿Mm? tú dices que una persona sin con movilidad física reducida a lo mejor no podría, yo creo que ahí podríamos discutirlo, Ya, ya, ¿ya? ok. Porque Mm. efectivamente una persona en silla de ruedas podría seguramente desarrollar el cargo si le dan las facilidades correspondientes. Bueno, y O después los ajustes puse, razonables, que es lo último que vamos a trabajar. ya, en la justa razón, bueno, yo puse lo mismo, con una silla ergonómica, que la mesa cumpla las medidas de 70 por 70, me acuerdo que era 70 de alto Sí, y 70 de fondo. sí. Eso más que nada como ajuste razonable, no se me ocurre nada más. No sé si Mm. estará bien, yo creo que igual faltan cosas, pero es como Sí, lo que se sí, me ocurre. mira, la idea la tienes, ¿ya? Pero aquí hay que ser mucho más específico. Por eso tampoco es un ejercicio que se puede hacer en el tiempo que yo les di. Vamos a hacer un ejercicio muy sobre la superficie. Porque en realidad, por ejemplo, cuando tú dices la descripción de funciones o los requisitos para el cargo son las mismas, no, no son las mismas, ¿ya? Los requisitos para el cargo son los requisitos que debe tener la persona para ejercer el cargo, ¿ya? Pero la descripción de funciones, no sé si se acuerdan que si lo vieron con la Ale, que era, por ejemplo, pasar la aspiradora, barrer, limpiar los vidrios, trabajar en altura. Esas son las descripciones exactas de las funciones que va a realizar la persona en ese cargo.
¿Ya? Por ejemplo, escribir en computador, tomar notas, tomar apuntes, desplazarse de un lugar a otro dentro de la oficina. Esa es la descripción de las funciones específicas que tiene ese cargo. Es distinto a los requisitos, por los requisitos lo que la persona que va a ejercer ese cargo tiene que tener. ¿Ya? Y la descripción de funciones es la descripción Ah, ok. específica de las Ya. cosas o las Claro, que tareas ahí como que que no tenía tiene que muy hacer. claro. Mm. Claro, ¿cuáles son por eso es importante hacer estos ejercicios. ¿Cuáles son las tareas que va a desempeñar ese cargo? El requisito, por ejemplo, el mismo gestor que esté capacitado y certificado, justamente ese es un requisito para ser un gestor de inclusión laboral. Tiene que estar certificado. Ese es un requisito para ese cargo específico. Si no lo tiene, no puede ejercer el cargo oficialmente o legalmente. ¿Mm? La accesibilidad al espacio de trabajo hay que analizar, porque tú decías que tenga pasillo amplio y todo, pero en realidad lo que hay que hacer en el ejercicio del puesto de trabajo es mirar el puesto de trabajo específico, el que está en la oficina donde la persona va a ejercer su función. Y a ese hay que mirarlo con triple ojo. ¿Ya? Ese hay que mirarlo y decir, ya, el puesto de trabajo tiene, por ejemplo, muebles muy altos, el puesto de trabajo tiene, para llegar a ese puesto de trabajo, ¿hay accesibilidad? ¿Podría llegar una persona con movilidad reducida o con visión parcial a ese puesto de trabajo? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra llegando a ese puesto de trabajo? A lo mejor hay muchas personas alrededor y eso para una persona con discapacidad psíquica, por ejemplo, puede ser un problema. ¿Cierto? Lo puede estresar demasiado tener mucha gente como en un call center, me imagino. ¿Cierto? Con mucha gente hablando alrededor todo el tiempo y tu cabeza recibiendo todo el rato ese estímulo sensorial. Entonces hay que analizar el espacio de trabajo específico de ese puesto, ¿ya? Los riesgos laborales también tienen que ver con ese mismo puesto de trabajo. Tú decías temas ergonómicos, temas de salud mental, justamente esos son los riesgos laborales, ¿ya? Yo sé que un riesgo, por ejemplo, de una persona que está de 9 a 6 con un computador y con un mouse en la mano, un riesgo laboral es justamente el tema del manguito rotador, ¿cierto? Las articulaciones, el permanecer mucho sentado. Por eso hoy día muchas empresas hacen lo que son las pausas activas, ¿cierto? Para ir evitando este tipo de riesgos, ¿ya? Y que no tienen que ver necesariamente con las personas con discapacidad, sino que con los riesgos laborales del puesto de trabajo en sí. Por ejemplo, si yo trabajo en altura, tengo un riesgo laboral evidente que es un riesgo de accidente. Por lo tanto, tengo que usar todas las cosas que estén a mi alcance para proteger a esa persona que va a desarrollar ese puesto de trabajo. También un riesgo laboral, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo tiene el riesgo laboral de recibir demasiada radiación ultravioleta. Por eso los campos ofrecen el tema del ¿cómo se llama? Los protectores solares, ¿cierto? Todas esas cosas que van a ir disminuyendo esos riesgos propios del puesto de trabajo específico en el que está. Como dice Catalina, postura sedente prolongada, ¿cierto? Que es postura sentada prolongada, también tiene sus consecuencias. Ya no están también al revés, la gente que tiene que estar de pie mucho, mucho rato también tiene sus riesgos de desarrollar problemas a la columna, ¿cierto? Los pies, etcétera. Las exigencias funcionales, súper bien las que dijo su compañera, porque ahí analizó cada una de las cuatro exigencias funcionales de acuerdo a lo que la persona podría tener como exigencia dentro de este puesto. Y las sugerencias de implementación de ajuste razonable, ahí yo les decía que el ajuste razonable entra en juego cuando ya tenemos a la persona que va a ejercer ese puesto, no antes. Porque ¿cómo sé yo si voy a necesitar ajustar por una silla de rueda o voy a tener que poner una pantalla para que la persona lea mejor? Yo no sé hasta saber qué tipo de persona y con qué discapacidad va a tomar exactamente ese puesto de trabajo. ¿Ya? Quedó un poquito más claro, ¿cierto? Pero igual quiero escuchar a otros que hicieron el ejercicio. ¿Quién más lo hizo? ¿O pudo hacerlo? Si se entiende que es complejo Yo, saliendo del yo lo trabajo. hice, Fran, pero y ¿Sí? también como la compañera inventé un cargo, Ujú. eh, puse cargo de asistente administrativo, ¿ya? Ya. Entonces, eh, ya ahí obviamente dependencia en la jefatura administrativa, una jornada como la de 44 horas semanales, y el lugar de trabajo como es asistente administrativo puse oficina.
Ya, ¿ya? Los requisitos del cargo no son muchos, pero pues así, ya la enseñanza media completa, formación técnica administrativa, y experiencia en funciones previas administrativas, ¿cierto? claro, Conocimiento en lo que se entiende para la área administrativa, manejo de Microsoft Office, ¿cierto? Excel, redacción básica de documentos y lo que se pide para función administrativa, que es como atención de público. claro. Competencias, ahí puse organización, responsabilidad, lo que piden siempre como trabajo en equipo. En la descripción de las funciones puse recepción y atención de usuarios, elaboración de informes, coordinación con reuniones y apoyo administrativo en las distintas áreas de la empresa. En esta empresa ficticia, Bien, ¿cierto? sí. Que estoy haciendo ya. En cuanto a la accesibilidad del espacio de trabajo, puse facilitadores como el acceso señalizado, buena iluminación, ¿cierto? Que es como lo que se pide. Eh, en circulación interior, ayer veíamos unas imágenes con la Ale que era como unos Ujú. cubículos de puestos de trabajo que había como un archivero que quedaba como al medio y Sí, que considerábamos que era en el fondo como un mobiliario que reducía el espacio de circulación. Y hablábamos también que incluso para uno era un poco incómodo porque si bien tenían sí, la lógico. función obviamente de guardar cosas y de archivar documentos, terminaba siendo incluso Un un obstáculo. mobiliario como obstructivo de espacios de circulación. Claro. Ya. En cuanto al puesto de trabajo, podría haber sido la silla ergonómica de lo que hablábamos, ¿cierto? Para la Ujú, postura que cuando uno está sentado, sedente, mucho tiempo. Lo que se pide para un administrativo que siempre un computador con acceso a internet y los software que se ocupan para eso. ujú, Em, en cuanto a los riesgos laborales, claro, pues la postura prolongada en el fondo de estar tanto rato sentado. Un riesgo psicosocial podría ser una sobrecarga laboral. eh, y los riesgos de seguridad, como había puesto esto del mobiliario de obstrucción, puse caídas por desplazamiento. claro. Y en cuanto a las exigencias funcionales, no sé, no es mucho lo administrativo, pero puse manipulación de documentos y carpetas que de repente como que ocupan mucha. En factor sensorial o comunicacional puse mucha lectura de documentos o uso prolongado del computador. En el factor cognitivo puse atención y concentración constante, planificación y organización. Y en el factor socioemocional puse trabajo colaborativo y manejo de situaciones de estrés. Mm, Em, en cuanto a los ajustes razonables, ahí, claro, entendí que iba a depender de la persona que iba a estar postulando, como tú decías, si dependía de una discapacidad física, visual o auditiva. Ahí sí iba a tener que ver en el fondo con qué se podía hacer. Pero, por ejemplo, pensé en una persona con discapacidad física. Ya, ahí obviamente tendría que tener la instalación de rampas, ¿cierto? Una adecuación claro. del mobiliario, sacar como este espacio que, o sea, este como guardador o box que había como entre medio, porque ayer hablábamos que efectivamente era muy incómodo incluso para la circulación y los espacios de circulación que ojalá tengan el ancho adecuado para que pueda circular una silla de ruedas en esos espacios. Es Eh, que uno de los factores interesantes que uno va descubriendo en este curso y en general cuando uno conversa sobre inclusión es justamente esa, que al mejorar los espacios para las personas o pensando en las personas con discapacidad, también se nos facilitan a todos. Porque finalmente un pasillo más ancho, ¿cierto? Una vía circulatoria libre de obstáculos, el que las cosas, por ejemplo, no estén tan altas, todas esas cosas nos facilitan la vida a todos, porque además recordemos que todos podemos caer en discapacidad en algún momento. La discapacidad puede ser un estado permanente o transitorio. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que han tenido un accidente, han tenido una caída, han tenido que andar con bota o similar, o se han operado y tienen que estar en reposo, que el mundo se hace muy difícil.
en esos momentos, ¿cierto? Ahí nos recordamos, por ejemplo, lo difícil que es para una persona que está en esa situación permanentemente, como desplazarse con muleta, como andar con silla de ruedas, o como, por ejemplo, nos operamos de los ojos, estamos 2 días sin ver y nos volvemos locos. Entonces, ahí también nos damos cuenta que al mejorar todo, estamos también mejorando el mundo para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Mm. Sí, ayer comentábamos con la Ale que habían unas imágenes, por ejemplo, que de unas como escalas que eran muy resbaladizas, que en el fondo yo Sí. les comentaba también acá en el curso que yo que tengo que andar como con harto taco, incluso Mm. para mí eran como muy resbalosas y uno tendía como a ocupar el pasamanos que siempre, no siempre estaba bien habilitado. No, Eh, a veces queda muy entonces, alto porque yo lo ocupo siempre, siempre, y a veces es incómodo, no funciona, o está no, pero suelto. no. También hablábamos de esas luces que se ven muy bonitas estéticamente, pero que cumplen una función bastante entorpecedora, que son esas como apliqué que se ponen en el suelo, ¿cierto? De espacios Mm, como de oficina de para hacer como pasillos, una iluminación de pasillo, pero que al final terminan uno siempre como tiende a tropezarse tropezándote. Sí, sí, con eso. Entonces, decíamos, si en el fondo, imagínate una persona con discapacidad o incluso una persona con claro, discapacidad visual que ande con su bastón, termina siendo confuso encontrarse también como con eso apliqué en el bueno, suelo. claro. Claro, que ahí uno se va poniendo los lentes de la inclusión, le digo yo, que les puse los lentes azules, porque el de género son morados, y uno se va poniendo estos lentes azules y vas mirando todas las cosas que no viste en algún momento y que ahora tú decís, pucha, una persona, ¿cómo se moviliza aquí? ¿Cómo llega? ¿Cómo accede? De repente en nuestras propias casas, miremosla con esos ojos y veamos. Por ejemplo, si tengo una amiga en silla de ruedas, ¿puede llegar y estar cómodamente en mi casa? ¿Puede entrar al baño, por ejemplo? Oye, eso es súper heavy porque, bueno, no es para extenderme tanto, pero sí para poder comentar, hace algún tiempo mi hermano sufrió una operación bien grande de su pierna casi completa y no pudo estar en su casa y se tuvo que trasladar a la mía porque efectivamente el pasillo era un poco más ancho y él podía transitar en silla de ruedas y poder, la puerta del baño poder entrar porque en su departamento que vivía no podía pasar por el pasillo con la silla de ruedas. Y Ya, lamentablemente en ese periodo ni siquiera se podía como parar para poder caminar o con muleta o lo que fuese. claro, Entonces ahí nos dimos cuenta como la importancia de los espacios de también de distribución en los hogares, porque hay veces que ni siquiera el espacio de distribución y los departamentos lo hacen tan chiquitos que el pasillo ni siquiera da para una persona con silla de ruedas que pueda desplazarse. claro. Y hoy día, de hecho, yo, bueno, tengo mi lado, que es corredora de propiedades, y hoy día estaba analizando unas casas sociales, o sea, estas por el gobierno, ¿ya? Que son casas de 3 pisos y hay una familia viviendo en el primer piso y otra familia viviendo en el segundo y tercer piso. Pero la única forma de acceder al segundo y tercer piso es a través de una escalera paradísima. Entonces, que aquí nadie del gobierno pensó en el acceso de las personas con discapacidad. Nadie pensó porque una familia no puede tener ni un niño ni una persona en silla de ruedas, o incluso un niño que tenga DEI, ¿cierto? Con discapacidad intelectual, que tenga que movilizarlo en brazos. Es muy difícil subir esa escalera de una vivienda social. Mm, sí. Entonces, bueno, ahí se nos va abriendo el tema. Pero súper bien, Cata, el ejercicio. ¿Alguien más lo pudo hacer? Lo importante es que se entienda, ¿ya? Que se entienda que el análisis del puesto de trabajo se realiza sobre el puesto en sí. ¿Ya? Y eso nos va a dar qué tipo de persona es la que puede efectivamente desempeñar ese puesto de trabajo. ¿Para qué es eso? Para hacer un match, ¿ya? Ojalá la exigencia funcional que nosotros levantemos también sea positiva, no solamente negativa, en el sentido de decir, este trabajo sí lo puede desarrollar alguien que tenga, por ejemplo, una comprensión más lenta de las instrucciones, por ejemplo. Este puesto de trabajo sí se podría desarrollar por una persona que tenga movilidad reducida. Este puesto de trabajo sí se Eh, puede desarrollar con una persona con problemas de vista hasta cierto punto, porque se pueden hacer estos ajustes para que ese puesto sea efectivamente mejor para esa persona.
Este puesto de trabajo, por ejemplo, puede a lo mejor reducirse las horas para que pueda efectivamente ejercerlo una persona que tenga una discapacidad que le impida desarrollar largas jornadas de trabajo. ¿Se fijan? Entonces, la idea es ir analizándolos con esa mirada también, ya con la mirada de si este puesto de trabajo tiene esta exigencia, esta persona sí puede ejercerlo. ¿Mm? Yo hice un poquito ahí igual, no sabría si está Mm. bien, pero No, adelante. algo hice. Ya, Victoria, a Eh, ver, mi, cuéntanos. an- mi análisis de puesto fue de supervisora de tienda. Ya, Yo perfecto. trabajo en el aeropuerto y nuestra empresa es retail, así que Ya, súper. esa, le puse que los antecedentes formales del cargo son, bueno, la supervisora de tienda, el área sería operaciones retail y ventas. Ujú. Em, el jefe directo, puse que es el gerente de la zona o el jefe de la tienda, porque en este caso nosotros, nuestros jefes son de Costa Rica, pero igual Ya, pasamos por unos jefes como más directos que son de Santiago. ya. Así que Que aún como así son como los seguimos jefes como, zonales. claro, aún así seguimos una cadenita de jefes para allá. Ya, Personal a cargo son de mínimo de 3 a 8 vendedores. ya, perfecto. Le puse que los horarios son rotativos y hay turnos de 5 por 2 o 6 por 1. Ya. 5 por 2, 6 por 1 son días de trabajo y descanso. ¿O son horas? Serían como el turno rotativo, es que en este caso nosotros tenemos rotativo, pero ejemplo a mí, mi turno son 3 días a la semana, pero Mm. escogen desde lunes a domingo mis 3 días. Ya, Entonces, perfecto. como que semanal, a mí me van entregando mi horario de qué días de la semana me toca trabajar. Ya, Y los per- full en este caso lo mismo, son 5 días y los 2 días igual los vamos viendo a base de la necesidad de la empresa, en qué días se necesitan más los vendedores o qué día está como menos vuelo para que sea como más tranquilo el día y ahí tomen su descanso los full. ya, perfecto. Qué entretenido esto, El- ¿eh? No, no sabía cómo funcionaba. Porque además tienen que estar sí. 24/7, ¿o no? O casi. ¿Cuál es el horario de las tiendas? En el aeropuerto de Santiago Ya, son 24/7. Acá en ya, regiones estamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, ya, pero se divide en 2 turnos. ya. Así que los requisitos del cargo serían, bueno, la educación media completa o técnicos, Ujú. experiencia en ventas, retail, supervisiones, liderazgos, eh, ese tipo de experiencia como de líder. Los conocimientos sería el manejo de caja, un Ujú. Excel básico y un control de inventario aparte de la atención al cliente. Perfecto. Y las habilidades serían que tiene que muchas veces solucionar conflictos con los clientes, de repente pasa gente con bueno, pasa una variedad inmensa de gente muy simpática y otros muy, ¿cómo le puedo decir para que no Prepotentes, suene seguramente. feo? Sí, no, Prepotentes. horrible. Sí, gente muy fea. Así que hay que tener ahí un poquito de liderazgo y para poder resolucionar el Y conflicto también con los clientes. manejo del estrés, ¿cierto? De cómo manejar Sí, estas situaciones bastante directas. manejo del estrés, de hecho, porque hay momentos que está muy relajada la tienda, uno anda limpiando y se llena y queda la embarrada, reclaman, unos quieren atenderse primero, otros después, queda, Claro. pero no se imagina el desorden ahí adentro. Y la disponibilidad horaria, por lo mismo, por lo que Ya. por los horarios son así extensos, en la mañana, en la tarde y a la necesidad de la empresa, entonces es como difícil acomodar los horarios si alguien estudia o tiene cosas anexas. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, una persona con TEA.
Es difícil, ¿ah? Porque ellos necesitan una estructura, no todos, por supuesto que hay distintos niveles y todo el cuanto, pero en general las personas con autismo son súper cuadraditas, referente a que el lunes toca esto, el martes toca esto. Entonces, eso ya Claro, es un poco complejo para ese tipo de personas porque no saben si un día van a trabajar o no. Entonces ahí les exacto. podría provocar un tema, por ejemplo. Sí, de hecho a mí misma Para otros puede no ser un problema. me crea cierta parte ahí de ansiedad no saber hasta el día domingo en la noche, recién sé más o menos qué turnos voy a tener dentro de la semana, así que me Claro, y imagino cómo te los chicos planificas con también. Sí, no, imposible, no se puede prácticamente. Después las descripciones de las funciones, Ujú. la apertura es abrir, cerrar, cuadrar cajas y si Exacto. es que hay alarmas, activar y desactivar. Ya. Y Eh, ahí, por ejemplo, es importante ir analizando. Se requiere mucha fuerza, por ejemplo, para abrir o cerrar. Se requiere a una habilidad especial o habilidades especiales para hacer alguna de esas tareas, o cualquier persona con medianamente lo no, podría realizar. realmente se usan controles para abrir las Ujú. cortinas, así que Claro, el control tiene una flechita arriba y abajo. sí, ya. Entonces, súper También simple. tiene un relieve, así que si la persona tuviera discapacidad ¿cómo se Visión, dice? De visual. visión, sí, visual, tiene para el tacto ahí ver si la flechita hacia arriba o hacia abajo. También suena el control, tiene Ya. un pitido cuando va bajando, cuando Sí, va subiendo. claro. Así que no, no es Mira, difícil la apertura. viste cómo vas analizando todas las cosas? Sí, sí, de a poquito con las preguntas uno empieza a ver ese tema. Lo difícil es cuando se corta la luz porque ahí Mm, hay que usar una cadena manual. Y ya, ahí sí se requiere fuerza, horrible de fuerza y sobre todo guantes y implementos para utilizar la cadena porque nosotras nos pasó que no teníamos los implementos para usar y nos terminamos todos con las manos rotas, otros con callos, estuvimos harto tiempo ahí usando las cadenas por una falla de las cortinas. ya. Sí, Así que por temas así como de fallas de la misma, sí, igual sería un poco brusca la apertura y el cierre, mm, analizándolo así. ujú, Después las ventas, ahí atender clientes complejos, reclamos, hay que cumplir metas de ventas diarias o mensuales, que son como las ya, exigencias que nos ponen a nosotros, que diario nos ponen un monto de dinero y ujú, deberíamos cumplirla o al menos intentar ofreciendo promociones, haciendo ahí un selling y cositas así en la caja. ¿Qué más? La exigencia serían, bueno, tipos de inventario, ya que ujú. hay un control de cosas que se vencen, cosas que... Pero ahí, por ejemplo, las exigencias funcionales, acuérdate que son cuatro. No sé cuáles, que eran cognitivas. A ver, ¿cómo está esa memoria? Vamos a tenerlo ahí. Estos son los cuatro. Entonces hay que considerar el factor físico, sensorial o comunicacional, cognitivo y socioemocional. A eso se refiere con las exigencias. Ah, ya. ¿Ya? El Que tiene factor que ver, por físico ejemplo, claro, qué es lo que, condiciones físicas que tiene que tener la persona para desarrollar ese trabajo, sería que tiene que tener la capacidad de estar de pie un largo periodo por ejemplo. y cargar peso Ujú, ocasionalmente, levantar peso porque manejamos cajas de alto peso. claro, por ejemplo. Sensorial comunicacional es el otro, ¿cierto? A ver, ¿qué Sí. puede ser aquí? Cuando, por ejemplo, el trabajo requiere que, por ejemplo, hay mucho ruido o mucho contacto físico o Si cosas requiere revisar que etiquetas, que son los claro, números chiquitos, diminutos números, o ya, cambiarlas.
y hay Ujú. que estar ahí, sacar la etiqueta bien sin dejar el pegamento, eso igual les pega como bien fina, psicomotriz fina. Claro. El factor cognitivo sería que tiene que estar en un momento de concentración al cuadrar la caja. Ujú. ¿Sí? Y tiene que saber contar, sumar, restar, Claro, escribir. porque tiene que dejar un monto, ejemplo, de 100.000 Claro. pesos, que es el fondo, y el resto sacarlo para Claro. hacer su retiro. Tiene Entonces, que igual tener ahí necesita, operaciones y todo. sí. Mm. Y socioemocional sería el trabajo en equipo y la, como dijimos, la tolerancia al estrés. La tolerancia al estrés, Ujú. justamente. ¿Cierto? Sí, Súper. No, súper. eso. Y los ajustes razonables. ¿A quién te imaginaste ejerciendo ese trabajo? En los ajustes razonables. Estamos acá. Ahí está. Eh, ¿O no ya, sí, llegaste a eso, eso? sí, lo anoté aquí. Es que tengo un poquito desordenado porque anoto en el cuaderno bien rápido, lo más Está bien, rápido que está puedo. bien, está bien. Se me desordena un poquillo. Los ajustes razonables, creo que sería poner, ejemplo, una silla alta de uso para la caja o rotaciones Ujú. constantes, de ejemplo, de 2 o 3 horas más o menos, para cambiar un poco de lo físico a, no sé, ir a quizás a limpiar, sacudir cosas, que no sea estar haciendo fuerza o estar de pie. Claro, súper. Em, Eso, pedir apoyo, Ujú. hacer actividades de no solamente como de uno solo, sino que pedir apoyo a otros compañeros para alivianar un poco los pesos. Claro, ¿ya? Eso anoté como mis ajustes razonables. Súper. Sí, a veces un ajuste razonable simplemente tiene que ver con una persona de apoyo, una persona ancla. También puede ser un ajuste, que esta persona que ingresa tenga una persona, y es de hecho una muy buena práctica, ¿cierto? Una persona de apoyo como mentor o mentora que lo vaya guiando cuando ingresa a la empresa. Ujú, Súper bien, Victoria. ¿Alguien más gracias. hizo el ejercicio? Parece. Bueno, de todas maneras es súper bueno que lo vayan haciendo en su casa, en su rato, como tarea, porque efectivamente esto les va a permitir ir soltándose, ya con estos temas que tienen que ver con el gestor de inclusión laboral y en su trabajo el día de mañana cuando los contraten. Van a tener que ejercer este tipo de también funciones, ¿cierto? Que es el APT, entender en qué consiste el análisis de trabajo y cómo implementar los ajustes razonables. ¿Ya? Nosotros hablamos de lengua de señas, ¿ya? No de lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque dicen que no es un lenguaje porque cambia ya en cada contexto. Entonces, por eso, por ejemplo, en Chile hay una lengua de señas chilena, ¿ya? Que es la lengua natural, originaria e intangible de las personas sordas, así como también elemento esencial de identidad individual y colectiva, ¿ya? Y este es el que se usa en, por ejemplo, los actos oficiales, ¿cierto? Que pone una persona haciendo lengua de señas en la pantallita chica que lo vemos, es en el fondo algo súper bueno. Ojalá todas y todos pudiésemos entender o poder comunicarnos a través de esta lengua, pero no es algo que tenga tanta adhesión y que tanta gente lo conozca, ¿ya? Pero esa es la verdad que debería ser un poco más universal. Otra cosa que nosotros podemos hacer como ajuste razonable al interior de los espacios laborales es el uso de pictogramas, ¿ya? En vez de
decir las cosas con letras, podemos decir lo mismo, pero con pictogramas que son mucho más fáciles de entender no solamente por niños, ¿cierto? Sino que también por personas con discapacidad intelectual y que sin decir nada textualmente lo dicen todo. ¿Ya? Que es el uso de pictogramas que son, lo que estamos viendo ahora son herramientas de comunicación inclusivas que nos permiten ir trabajando desde la inclusión, porque todos estos, por ejemplo, si yo les muestro estas imágenes que están abajo, ¿cierto? Este es un pictograma funcional. ¿Por qué? Porque conducen a un mensaje elemental y mínimo, ya que son imprescindibles para la utilidad, interés o seguridad. Entonces, si yo les muestro cualquiera de los pictogramas de abajo, ustedes saben lo que quieren decir. Ya si lo ven en el cine, si lo ven en la calle, si lo ven en cualquier publicidad, ustedes van a reconocer fácilmente. Entonces, la idea es empezar a utilizar más este tipo de pictogramas y cosas que son entendibles para todos. ¿Ya? En torno a la lectura fácil, ya la idea es crear documentos que sean más fáciles de entender, ¿ya? Por ejemplo, no abusar de las mayúsculas, presentar los números en cifra más que en letras, usar las frases cortas, emplear un lenguaje sencillo, evitar la frase negativa, expresar una sola idea por frase, usar imágenes de apoyo y utilizar una fuente sencilla con tamaño entre 12 y 14 puntos, ¿cierto? Muchas veces nos enfrentamos a una presentación en la oficina o a un documento que hay que leerlo con lupa, ¿cierto? Y si a nosotros nos cuesta, imagínense la persona que tiene mayor problemas de discapacidad visual. Por lo tanto, también es una forma de incluir el tener estas herramientas de comunicación más fáciles, más accesibles. También para las personas mayores, ¿ya? Son las personas que se les llamaba antes adultos mayores o se les llama personas mayores, ¿ya? En las herramientas de comunicación, fíjense la diferencia de presentar el mismo artículo. A la izquierda se ve solamente letra, ¿cierto? Si alguien tiene dificultad, se les juntan las letras, ¿cierto? No se distingue muy bien del fondo, etcétera. Y el artículo 5 es igualdad y no discriminación. Reconozco que todas las personas son iguales ante la ley. Es lo mismo, pero presentado de una forma mucho más clara. Naomi, estás preguntando cómo sería el proceso de inducción en el caso de contratar a una persona con discapacidad. Ese es uno de los elementos esenciales, ¿cierto?, de la intermediación laboral. ¿Ya? Hay todo un sistema, que es el sistema de intermediación laboral, que lo van a pasar también con Alejandra en este curso, que indica cómo se debe hacer esto de contratar, porque no solamente contratar a la persona con discapacidad, ¿cierto? Sino que también es acompañarla, es hacer que ese proceso de inclusión culmine exitosamente con la persona integrada dentro de la empresa y ojalá con proyecciones al interior de la empresa como cualquier otro trabajador. Entonces, ahí lo que se hace en este proceso de intermediación laboral, ya que es lo que tienen trabajado las municipalidades, por ejemplo, con las oficinas de OMIL, que son las oficinas de intermediación laboral que está ocupando públicamente el Estado, ya es que ahí hay una persona que normalmente es una terapeuta ocupacional o una trabajadora social o una psicóloga que acompaña a la persona. Primero la persona llega a esta humil de cualquier municipalidad diciendo, sabes que yo soy una persona con discapacidad y quiero ingresar al mundo laboral. ¿Ya? Lo toma esta oficina de intermediación laboral y lo presenta frente a las empresas con las que trabaja. ¿Ya? Por eso la recomendación es que casi todas las empresas que quieran cumplir con la ley tengan relación con las oficinas de intermediación laboral de sus territorios. ¿Ya? Porque esta oficina de intermediación laboral no solamente presenta al candidato, sino que lo prepara. Ya lo prepara para las entrevistas laborales, lo prepara con el currículum y a la empresa también la prepara para recibir a esta persona con discapacidad. Independiente de ello, las empresas mismas tienen que tener sus propios protocolos de acompañamiento, de inducción, ¿cierto?, al interior de la empresa para que esta persona que ingresa
ya con discapacidad que ingresa a este equipo de trabajo se sienta efectivamente acogido, ¿cierto? Sienta que es importante para la empresa, sienta que efectivamente llegó a un lugar de trabajo donde se puede quedar y puede ser feliz ahí, ¿ya? Les voy a dar un caso que he conversado en otros cursos, no en este, yo vivo en la sexta región, ya en Las Cabras, que es una parte muy rural. Hay una empresa que se dedica al tema de matar chanchos al final, porque es Max Agro, que se dedica a eh, faenar, esa es la palabra, faenar chanchos para la venta de carne, ya por cumplir con la ley contrataron a una persona con discapacidad intelectual. Pero el problema es que lo pusieron en la planta faenadora, ¿ya? Y resulta que esta persona se ha transformado de alguna manera en el hazme reír del equipo. Evidentemente, el riesgo de tener una persona con discapacidad intelectual en la faenadora, que trabajar con cuchillos, trabajar con cortes, no es lo ideal, ¿ya? Porque se está generando un riesgo alto, no solo para esa persona, sino también para quienes ejercen el trabajo con él. Entonces, finalmente lo que se ha producido es que esta persona va, no hace nada, eh, y no se desarrolla tampoco, obviamente, profesionalmente, y se ha transformado también un poco el, el hazme reír de los compañeros que además son casi todos de campo, ¿cierto? Personas de no mucha cultura. Entonces, ahí tú ves un proceso de inclusión que está mal hecho. Está mal hecho porque la empresa solamente lo está haciendo por cumplir con la ley. Pero no se ha puesto a pensar en qué situación está esa persona, en qué situación está el equipo de trabajo con él, si esta persona se puede desarrollar profesionalmente o simplemente está por cumplir, entonces no tiene en realidad ninguna función. Hoy día no está ejerciendo ninguna función, sino que, como les digo, es solamente por cumplir. Entonces, ahí se ve que el proceso no fue bien pensado desde el inicio. Por eso es importante que se haga esta inducción. Cuando la persona llega a la empresa, que el gestor lo converse, ¿cierto? Previamente con el equipo de trabajo, que el equipo de trabajo se prepara para recibir a quien sea que llegue a trabajar ahí y que haya un proceso de acompañamiento. Se sugiere al menos 3 meses de acompañamiento al inicio y después ya ir, obviamente, privilegiando la autonomía también de esas personas, porque sabemos que las personas con discapacidad pueden ejercer su puesto de trabajo. Hay algunas personas con discapacidad que no necesitan ningún acompañamiento tampoco. Eso se va a ir evaluando en el camino, ¿cierto? Porque es muy distinto una persona con discapacidad física, discapacidad intelectual, es completamente distinto el mundo y la forma de gestionarlo. Por lo tanto, el gestor también tiene que ir tanteando qué es lo que necesita cada persona. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, tengo mi credencial de discapacidad, pero evidentemente nunca he necesitado un acompañamiento en el trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi problema es motor. A mí se me caen las cosas, me caigo, ¿ya? Esas cosas me pasan. Pero intelectualmente no tengo ningún problema. Por lo tanto, no necesito un acompañamiento. Pero hay otra persona que tiene discapacidad intelectual que efectivamente sí a lo mejor va a necesitar el acompañamiento. A lo mejor una persona que está muy nerviosa porque es su primer trabajo también necesita un acompañamiento, ¿cierto? Porque es una persona que va a enfrentar un mundo nuevo y que a lo mejor está muy nervioso y el doble nervioso que cualquier otro, porque además es una persona que nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, cada caso es un mundo, ¿ya? Y así funciona. Pero las empresas tienen que tener un protocolo de acompañamiento, si no, no funciona. Y va pasando que hay una alta rotación. Entonces, ahí después en el plan de trabajo que uno va desarrollando, te vas dando cuenta cuánto es lo que duran las personas con discapacidad, qué está pasando, por qué no duran, por qué se van al mes, por qué se van a los 2 meses, eh, qué pasó, no se sintieron acogidos, no sienten que pueden seguir desarrollándose acá, qué está pasando. ¿Mm? Pero como les digo, cada persona es un mundo. Pero lo vamos a ver también, que es el famoso modelo estrella de la intermediación laboral y que justamente habla de eso, de recibir y de inducir a la persona para que se mantenga, po. La gracia es que no solamente que trabajen, sino que La comunicación inclusiva es lo que decimos, el mensaje. Perdón, es que me pasó al tiro el video. Pero este es un video sobre el mensaje de la comunicación inclusiva, ¿ya?
cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva. Bueno, en este video vimos, ¿cierto?, que no necesariamente solo usando lenguaje inclusivo podemos ser inclusivos realmente en nuestro lenguaje, sino que hay algo mucho más profundo. No es que no se use, y a mí me gusta usar el lenguaje inclusivo, de hecho yo uso el desdoblamiento, que es hombres y mujeres, niños y niñas. A mí se me quedó de esa forma, o me hace más sentido de esa forma, que el niñez, por ejemplo, o esa distorsión del lenguaje. Prefiero el desdoblamiento, personalmente hablando, ¿ya? Pero eso no hace que mi lenguaje, solo por hacer eso, sea inclusivo. Ya ayuda, pero en realidad yo siento que la verdadera inclusión en el lenguaje y en todo tiene que ver con lo que dice ella, ¿ya? Tiene que ver con no caer en sesgos, ¿cierto? Tiene que ver en no juzgar, tiene que ver en privilegiar siempre los derechos de las personas, entender que todos somos iguales en derecho y que por lo tanto mi comunicación nunca puede ser discriminatoria, ni puede incluir a sesgo, ni puede entender a burlarse del otro, que mi comunicación tiene que siempre apuntar a entender al otro, ¿ya? A entender cuál es su problemática, a entender a lo mejor a una persona que no se puede comunicar como yo y que por lo tanto yo tengo que tener la paciencia para enfrentar a esta persona y responder a sus necesidades, por ejemplo. ¿Cierto? O sea que el lenguaje inclusivo es mucho más allá del niño, del niño y de la polémica de eso, sino que es un lenguaje inclusivo del corazón. Y esa es la invitación, a empezar a usarlo, ¿ya? Que tiene que ver con, como les digo yo, de un acercamiento, de una empatía con los derechos de las personas y con nuestra propia humanidad finalmente, ¿ya? Otras herramientas de comunicación más prácticas tienen que ver también con el contraste, ¿cierto? El aumento de fuente, el puntero de cursor, narrador, dictado. Naomi dice que el receptor logre captar el mensaje requiere que intentemos en todas nuestras formas, ¿cierto? Justamente. Porque muchas veces nos quedamos con dar el mensaje y si se entiende bien y si no se entiende bien también, pues, o sea, me da lo mismo. Pero no, pues, la idea es de alguna manera llegar a un lenguaje más sencillo, más simple tal vez, que lo puedan entender la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Por ejemplo, un médico, ¿ya? Si un médico quiere realmente incorporar el lenguaje inclusivo en su labor, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, dejar de lado más términos técnicos y comenzar a explicar a las personas con peras y manzanas lo que tienen, por ejemplo. ¿Cierto? Nosotros hacemos un montón de capacitaciones también en el área de salud y nos encontramos con muchas personas que no teniendo ninguna discapacidad, llegan a ver al médico y no se sienten acogidos ni escuchados y no entienden nada. Y finalmente salen del médico y le preguntan a la TENS eh, qué es lo que fue o lo que el médico les intentó decir, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? En esto, en el lenguaje, como les decía yo, más práctico, también podemos ayudar mucho a través, por ejemplo, de nuestras presentaciones, que todo sea finalmente en la misma línea, más claro, más accesible para todos. Ya, por ejemplo, aquí estamos hablando con personas con discapacidad visual, estamos hablando de personas mayores. Para todo es más fácil que todo funcione mejor. O sea, para todo, por ejemplo, es mucho más fácil que el teléfono tenga un teclado más amigable.
Para todo es más fácil si, por ejemplo, hacemos clic de la tarjeta VIP y no tenemos que estarla metiendo en alguna parte, por ejemplo, ¿cierto? Que sea con sensor y no sea físicamente que hay que hacerlo, ¿cierto? El tema del efectivo también nos ha facilitado la vida, el tema de que las tarjetas, hoy día podemos pagar todo con tarjeta, ¿ya? Aquí presentamos algunos lectores de pantalla que permiten que las personas con discapacidad visual puedan leer, ¿cierto? Entender lo que la pantalla está diciendo a través de ese lector de pantalla, ¿ya? También hay herramientas adaptadas, ¿cierto? Tanto escritorios, que ya hay escritorios que podéis mover para todos lados. Hay también teclados especiales, mouse ergonómicos y un montón de otros elementos que nos van permitiendo facilitar nuestra vida, ¿ya? También otra de las cosas importantes y que en el fondo en eso estamos como país también, es configurando el tema de los flexibilidades horarias, ¿cierto? De repente nosotros estamos em, muy concentrados en las 40 horas, 45 horas, 48 horas de trabajo y no estamos viendo que a lo mejor hay un trabajo que se puede desarrollar por turno, que se puede acortar la jornada de trabajo, que puede haber una salida anticipada y que también tiene que ver y conversa con la conciliación laboral y familiar, que es otro gran tema, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, elementos adicionales que nos permiten facilitar la vida, ¿cierto? Como aumentadores de texto, protecciones personales, elementos de protección personal que nos, por ejemplo, nos ayudan con el tema de los ruidos, ¿cierto? Este tema del agarracosas, por ejemplo, que tiene esta mujer, todas esas cosas. ¿M? Y en cuanto a ajustes relacionados a las instrucciones o tareas, también la idea es ir entregando tareas progresivas, ir haciendo instrucciones simplificadas y el apoyo temporal que les decía yo, que es este acompañamiento que deberíamos tener, ¿ya? Todo esto se hace a través también de la vinculación de redes, que es lo que yo les decía. Tranquila, Carla, vaya nomás. Que tiene que ver con las OMIL, con consultoras, con fundaciones y organizaciones, ¿ya? Y que hacen que este trabajo se haga mucho más fácil. Y esta articulación o vinculación de redes es otra de las tareas que debiera hacer un gestor de inclusión laboral, ¿ya? El gestor de inclusión laboral de la empresa debería tener identificadas a las personas de las redes, ¿ya? Que trabajan con este tipo de temáticas. Entonces yo debiera conocer a quien ejerce de OMIL en las municipalidades donde yo tengo mi empresa o mis sucursales, ¿cierto? Debiera tener los análisis de puesto de trabajo y también las fundaciones. Por ejemplo, hay fundación que se llama Descúbreme, la red incluye, hay un montón de cosas que me van a permitir incluso desarrollar mi tarea de mejor manera, porque ellos también ayudan a desarrollar todo este tipo de cosas, como el análisis de puesto de trabajo, capacitación al equipo y seguimientos laborales. Como yo les decía, por ejemplo, la OMIL, nosotros tuvimos una alumna que era parte de una OMIL y ella nos contaba todo lo que hacían y es fantástico lo que hace la OMIL porque prepara a la persona, ¿ya? Y la conecta con la red de empresas que llegan a través de la municipalidad. Entonces, el gestor de inclusión o gestora de inclusión también tiene que desarrollar esa pega, ¿ya? Que es vincularse con el entorno, con las redes para ir desarrollando de mejor manera su trabajo. Aparte que le pueden facilitar muchísimo la vida, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? En donde vamos a aplicar lo aprendido. Tenemos algunos casos que vamos a analizar, pero entre todos, ¿ya? Aquí tenemos un caso. Andrés, ya los vamos a analizar entre todos, amigos, vamos mejor. Andrés, un colaborador con discapacidad de origen psíquico que como ajuste razonable requiere instrucciones simples y concretas, se desempeña como operario acondicionando los pedidos. Al realizar el seguimiento laboral, luego de 2 meses de trabajo, la jefatura indica que Andrés se está desempeñando de acuerdo a lo esperado y no presenta dificultades significativas. Se han mostrado respetuosos con el equipo. Además, comenta que se asignó un compañero que le enseñara las tareas las primeras semanas de trabajo, pero aunque ya realiza sus tareas de forma independiente, solo se relaciona con este compañero en particular. Al indagar con este compañero, él indica es que mis otros compañeros no se relacionan con él, dado a que dicen que solo yo sé tratarlo.
¿Qué antecedentes te parecen relevantes de este caso? ¿Cuál es la problemática y qué acciones podemos tomar para entregar una solución a la problemática? ¿Qué opinan del caso de Andrés? Que de alguna manera está viviendo como un aislamiento. Yo creo que lo que hay que hacer ahí hay una capacitación a los otros compañeros. A lo mejor cómo tratarlo, no sé, una idea. No sé si estará bien la idea. Ujú, Yo creo eso, capacitarlo a los otros compañeros. súper. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo solucionarlo? ¿O cuál es la problemática? Quizás que lo ayuden en sus tareas para que vean cómo a él le afecta, quizás. ¿Mm? Perfecto. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Un típico caso de una persona que de alguna manera también él se aferró a la persona que le asignaron como acompañamiento. ¿Ya? Francisca, disculpa. Mm, Hola, ¿cómo estás? Dígame. Mira, Bien. entre todo, lo que se ve aquí, si bien es cierto, hubo un plan de incorporación de una persona discapacitada, ¿cierto? Entre comillas, dice que ahí se vio un avance, pero como decía la compañera, faltó también la comunicación al resto del equipo. Si bien es cierto, se le asignó un tutor, se le asignó una persona para que lo apoye, pero no se aprecia o no se observa que haya habido una comunicación a todos los trabajadores, ¿ya? Porque si no lo hago, me va a pasar eso. Yo incorporo a una persona, lo pongo con el tutor, como va a tener, entre comillas, un poquito más de afinidad, no se va a llevar con el resto. Pero para eso, cuando yo planteé de traer una persona, tenía que haberlo incorporado a todo el equipo. Tenía que Es- haberlo explicado, capacitado y que ojalá no fuera un solo tutor, sino que hubiera una posibilidad de cambiarlo cada 2 días para que le fuera enseñando cosas distintas y se fuera incorporando. Yo lo veo así. Claro, exactamente, ¿cierto? Aquí parece, al parecer hubo un buen trabajo con Andrés, ya en el sentido de prepararle una persona que lo acompañara, en asignarle un puesto de trabajo, al parecer, de buena forma, porque él se está desempeñando bien. Pero el sistema aquí, como bien dice su compañero, falló porque no prepararon al equipo. ¿Ya? Y ahí es donde hace sentido lo que dijo su compañera de hacer una capacitación, ¿cierto? Y hacer incluso una reunión, ¿ya? Y aquí el llamado o la llamada a hacerlo, dar el primer aviso en realidad es el gestor de inclusión, porque ustedes saben que el gestor tampoco trabaja solo, ¿cierto? Pero es quien tiene que dar la voz de alerta para que la empresa empiece a desarrollar de alguna manera la respuesta frente a las situaciones que se están dando. Entonces aquí lo que falta es a lo mejor una capacitación sobre sesgos inconscientes, porque probablemente lo que les pasa a los compañeros es que tienen miedo. ¿Por qué? Porque no conocen y no quieren tampoco conocer, o a lo mejor les da susto acercarse a Andrés, porque sienten o tienen muchos prejuicios con el tema de la discapacidad psíquica. ¿Ya? Entonces, siento yo que conociéndolo, ¿cierto? Va a ser distinta esa relación. Y además es súper importante el trabajo que puede hacer ahí el compañero que sí tiene comunicación con él para trabajar en equipo y lograr que Andrés en el fondo sea integrado como parte del equipo, como cualquier otra persona. Pero para eso hay que vencer a una cosa muy importante que son los sesgos, ¿cierto? Todas las personas tienen frente a las personas con discapacidad y a veces son muy fuertes y muy difíciles de trabajar. ¿Ya? Tenemos aquí otro caso. Carolina, una trabajadora con discapacidad de origen visual, como ajuste razonable se indicó solamente el uso de lupa en el computador. Carolina se desempeña como ejecutiva telefónica de atención al cliente y trabaja desde su casa usando un notebook, ¿ya? Durante el seguimiento laboral, a un mes y medio de haber iniciado las funciones, la jefatura indica que si bien Carolina ha logrado pasar sin dificultades en la inducción, aún no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que tiene, perdón, tiempo que tiene en el cargo.
Al indagar la dificultad con la trabajadora, esta indica que cuando está llenando los datos en la plataforma mientras atiende las solicitudes, presenta algunas dificultades para distinguir los caracteres en la pantalla debido al contraste, por lo que a veces tarda más de lo esperado. ¿Qué vemos aquí y cómo lo podemos resolver? ¿Y qué estuvo bien y qué estuvo mal de lo que leen aquí? ¿Qué opinan? Desde mi punto de vista, sí hubo justo razonable inicialmente, y hubo inclusión, hubo capacitación, pero faltó seguimiento, porque si el encargado, líder, o en este caso el gestor, hubiese hecho un seguimiento, se hubiese dado cuenta que el problema era el computador o la pantalla que no tenía las características necesarias. Claro, ¿cierto? Aquí vemos que al parecer el seguimiento se hizo tarde, porque a un mes y medio de haber iniciado funciones, quiere decir que ha estado un mes y medio con esa dificultad. Por otro lado, ella tampoco lo ha expresado, ¿ya? Ese también es un tema de ella, porque a lo mejor le daba susto, ¿ya? Y ahí va, entra también mucho lo psicológico, ¿cierto? Y a lo mejor ella no quiere plantear que tiene un problema porque van a interpretar que no sirve o que efectivamente las personas, hay que entender que las personas con discapacidad valoran mucho la oportunidad laboral. Por lo tanto, van a pensarlo 2 o 3 o 4 veces antes de quejarse frente a las situaciones que les ocurren. ¿Ya? Entonces, también hay que entenderlo desde ahí, desde esa parte, porque cualquier otra persona a lo mejor lo podría haber planteado mucho antes. ¿Ya? Pero ella no lo hace, no lo plantea. A lo mejor no lo plantea porque pensó que tampoco iba a tener una solución, ¿ya? Pero aquí es tan fácil como cambiar el contraste de la plataforma para que ella pueda hacer su trabajo de forma más rápida y de repente una solución que tiene que ver con una programación y listo, ¿ya? O aumentar el tamaño de la letra. Entonces aquí vemos una situación donde la persona no dice que tiene problema, el seguimiento se hace muy tarde, porque al mes y medio de ingresada, o sea que ya tiene una calificación menor desde su supervisor. ¿Cierto? Entonces, eso es lo importante, estar haciendo este seguimiento constante para saber porque si el ajuste razonable indicado al principio puede no estar haciendo su función después o necesitar más ajuste en la persona después, cuando ejerce su trabajo. Porque uno puede pensar en un ajuste al principio, pero no necesariamente es lo que la persona efectivamente necesita al correr del tiempo. ¿Cierto? Una consulta, y ahí, ¿Mm? como te decía, no es responsabilidad, yo creo que independiente de que la persona lo pueda comentar o no pueda, o porque le cueste o por vergüenza, yo creo que ahí también la responsabilidad cae en el gestor, pues, porque si el gestor va paso a paso con él, dentro de la capacitación, y va haciendo las Ujú. observaciones, va consultando diariamente, se hubiese encontrado Vale, con la situación mucho antes. O sea, claro. tú, Pero ojo que el usted, gestor tampoco puede hacerlo todo. El gestor tiene que, en este caso, educar también al supervisor de esta niña claro, para que eso salte antes, porque al final de cuentas el gestor tampoco se puede convertir en el acompañante, el supervisor de cada una de las personas con discapacidad, po, ya, porque en la ley habla del 1%, del dos por sí, ciento tal vez, pero la idea es tener varias personas con discapacidad, po, o sea, ese es el impulso de la ley, pero la idea es que tengamos 20 30 porque somos 2,5 millones de personas en Chile, pues lógico que tengáis un compañero con discapacidad, o más de uno en una empresa de 100 personas, lógico, ¿cierto? Pero tampoco toda la responsabilidad debe caer con el gestor, porque el ya, gestor, si bien es un puesto, eh, no es exclusivo, ojo, el gestor normalmente es parte del equipo de recursos humanos, por lo tanto tiene otras tareas asignadas, no solamente gestor de la empresa. Ese punto uno. Y punto dos, tiene que ser capaz de dar capacitaciones, sensibilizaciones, hasta aburrir a la gente y que la gente también vaya tomando esto como parte de su trabajo.
¿Ya? Por ejemplo, nosotros hicimos capacitaciones a una niña de una minera que decía, no sé, le llegaban las solicitudes de puesto de trabajo como siempre. Y ella tiene que hacer la traducción de ese puesto de trabajo a que sea, por ejemplo, menos discriminatorio, que no se pida todo eso, pero la verdad es que lo que ella tiene que hacer es una buena capacitación a la jefatura, a los líderes, se les saben que corten la de pedir ya, por ejemplo, buena presencia, de pedir ese tipo de cosas, ya no se usa. Entonces, ser capaz de crear una cultura finalmente inclusiva donde todos entiendan que a una persona le puede hacer un seguimiento un mes y medio después. Y de hecho, en general, a todas las personas tenés que hacerle seguimiento desde que llegue, porque tenés que dar cuenta si sirven o no al principio. Si una persona con discapacidad igual puede no servir y a lo mejor hay que cambiarle puesto de trabajo. O la persona, si está ejerciendo mal su pega, se va a ir finalmente y va a ser un problema para mí por la rotación. Entonces, como cualquier otra persona, lo que pasa es que, sobre todo en Chile, nosotros no hacemos seguimiento, hacemos evaluaciones y las evaluaciones en general son media chantas, por lo menos en el sistema público. Y una vez al año, Sí. no evaluamos. Entonces, no tenemos esa costumbre de hacer un seguimiento que es un seguimiento no negativo y no para descubrir errores. Es un seguimiento, en este caso, positivo, para ver qué necesita, cómo podemos ayudarte, cómo de alguna manera podemos hacer que tu lugar de trabajo sea un mejor lugar de trabajo para todos. Entonces, y eso no estamos acostumbrados, pues. De hecho, lo hemos comentado en otros cursos, como que, sobre todo en el sector público, te asignan un trabajo, tú llegas y con suerte tenías asiento, con suerte, y con suerte tenías un computador porque de repente tenés que andar gestionando, y a mí me ha pasado, he llegado a trabajar y he tenido que gestionar, ya pedir un computador, pedir un escritorio, qué espacio de trabajo vas a tener, eso pasa, y pasa no solo en el sistema público. Entonces uno dice, pucha, y estamos pidiendo que se haga la inducción, que haya un acompañamiento, que no sé qué, si eso no se hace ni siquiera en la normalidad. Es cambiar el switch, finalmente también. Y eso le va a beneficiar a todos, sigo insistiendo, no solo a la persona con discapacidad. ¿Ya? Entonces aquí se genera un problema que no es un problema en realidad, porque tiene una solución muy simple, pero que no se da a conocer o se da a conocer muy tarde. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso que lamentablemente se puede dar también. ¿Ya? Tenemos el caso de, déjenme ver que no veo. Paulina. Paulina es una trabajadora con discapacidad intelectual. Imaginémonos que tiene síndrome de Down, ¿ya? Cuyo ajuste razonable implica la entrega de instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operaria de bodega desde hace 6 meses. Una mañana, Paulina toma contacto con el gestor de inclusión laboral a fin de comentarle que hace un par de semanas un compañero de trabajo la ha estado llevando a lugares solitarios dentro de la bodega y le ha realizado tocaciones no consentidas en la zona genital y busto y le ha pedido que le envíe fotos desnuda o en ropa interior. Ese mismo día, la madre de Paulina, quien también se enteró de lo sucedido, se comunica con el gestor para expresar su molestia frente a la situación ocurrida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó en el caso Paulino? Aquí hay un acoso sexual de la trabajadora. Yo creo que ahí también se debería aplicar la ley Karin. Ujú. No sé, Justamente. no sé si, bueno, yo entiendo que las madres, como ella tiene una discapacidad, las madres son protectoras, pero no sé si corresponderá que se comunique con el gestor, no lo sé. Pregunto, más que nada. ¿Qué creen ustedes? Aquí, en lo personal, creo que solamente se cumplió con el número, porque no hubo un seguimiento, no hubo una capacitación y no hubo una persona que estuviera de apoyo. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este caso? Bueno, efectivamente, yo pensaba en una situación si me hubiese ocurrido a mí y yo no habría soñado con que mi madre apareciera en la oficina, ¿cierto? No es una situación
que nosotros o nosotras pudiésemos visibilizar. Si nosotros tenemos un problema de cualquier naturaleza, no esperamos que la mamá llegue a la oficina o llame a nuestro jefe, ¿cierto? En el caso de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, ¿ya? Generalmente hay una historia de sobreprotección también, familiar. Entonces, podría darse perfectamente el caso de que se involucre la familia, ¿ya? Con el vínculo laboral. ¿Corresponde? No. La verdad es que no corresponde. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar, ¿ya? Y por lo tanto el gestor también tiene que estar de alguna manera preparado para que efectivamente pase algo así. De hecho, nosotros desde la entrevista de trabajo, nosotros es lícito preguntar si la persona requiere un apoyo, una presencia de su padre, de su hermano, de un tutor dentro de ese proceso, pero después se espera que tenga obviamente un poco más de autonomía, ¿ya? Aquí se da una situación que es lamentable, pero que suele también darse, y es que las personas abusan de las personas con discapacidad, ¿ya? Sienten que a lo mejor no van a decir nada, en este caso el maltratador es maltratador aquí en la Quebrada de la G, ¿ya? Y se configura un delito, ¿ya? Y este delito tiene que ser trabajado como cualquier otro delito, con la ley Carín, como decía alguien más, pero también en los tribunales competentes, ¿ya? Porque es un delito grave. Cuando es un delito de acoso, casi en el fondo, más que investigación, hay que tirarle el tiro a la justicia ordinaria, además de hacer la investigación de ley Carín, ¿ya? Entonces, y al ser una persona con discapacidad, además le cae encima la ley Zamudio. Entonces, es más grave el maltrato a una persona con discapacidad o el acoso sexual a una persona con discapacidad. Es peor el dolo por esa condición de la persona, ¿ya? Entonces, los gestores o gestoras sí pueden enfrentarse a este tipo de situación donde la familia se involucra, ¿ya? Sobre todo en personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down o cualquier discapacidad de esa naturaleza, porque las personas son muy sobreprotectoras con los hijos en estas condiciones, ¿ya? Y también faltó aquí, ¿cierto? Como bien decía su compañero, un ejercicio de inducción, de acompañamiento, ¿cierto? Porque debería haber saltado mucho antes, porque no sabemos cuánto tiempo lleva ella sufriendo este acoso y finalmente qué bueno que se atrevió a hablar, porque también podría no haberse atrevido a hablar y esta situación haberse mantenido por mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, sí, nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones un poco locas. Vamos a ver otro video. El camino más corto entre dos puntos es la línea recta. La línea de la vida de una persona con discapacidad puede seguir diferentes trayectorias. Una sucesión de curvas pueden ser elementales, cerradas o muy cerradas. O una línea perfectamente recta. Una línea recta en la que caminar juntos y juntas, donde nos entendamos de una manera fácil, caminando en la misma dirección y al mismo ritmo. Construyamos una sociedad más accesible. Conseguirlo nos mueve a todos y todas. Bueno, este video, ¿cierto? Buenos días, Pablo. Ahí Tu tenemos ritmo de otro. sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo.
Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. ¿Qué les parecieron los videos? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, en el último video, la discriminación por diferentes motivos, por ser mujer, por la discapacidad, eh, como decía al final, pues, no a las etiquetas, Mm. no por Es ser bien gráfico, diferente, ¿ah? no por ser diferente, sí. Es Y bien eso, y gráfico, eso ocurre siempre y uno, o sea, las personas, ahí se dice, o sea, se dijo en forma explícita, o sea, se dijo, tú no por tal cosa, pero uno a veces no lo dice, o nadie te lo dice. pero Y se siente, sí, se siente, sí, es verdad, se siente. sobre todo en los procesos de selección, que no sé si, ya, yo creo que sí, pues ya vieron ese tema con la Ale, ¿cierto? El de, de los avisos, de la entrevista, o todavía no lo han visto eso, de los avisos de trabajo inclusivo y los procesos de reclutamiento, ¿no lo han visto? Pero ahí se habla de ese tema, de cómo es difícil la inclusión, sobre todo en nuestro país, bueno, y en otros debe ser también, no es algo fácil, no es algo sencillo ni lamentablemente natural, porque estamos acostumbrados a encasillar, estamos acostumbrados a etiquetar, estamos acostumbrados a buscar al más apto, al idóneo, hasta para nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Un montón de requisitos, un montón de requisitos. Y en el trabajo se nota muchísimo cuando uno participa en los procesos de selección o reclutamiento, ¿cierto? Pesa mucho un montón de cosas. Pesa hasta la presencia física, si eres mujer, si eres hombre, si estás en edad fértil o no, si hay tantos factores, ¿cierto? Que finalmente dejan fuera personas que podrían desarrollar muy bien esa pega. Todo por un tema de sesgos, ¿ya? De sesgos, de miedo y de no abrir las puertas, digamos, como es derecho de todo, ¿ya? Entonces ahora, en estos minutitos que nos quedan, vamos a hacer ¿cómo se llama? Una introducción a lo que es el plan de inclusión laboral. ¿Y por qué? Acuérdense que el gestor de inclusión tiene tres tareas principales, ¿ya? Una es hacer el diagnóstico institucional, la otra es desarrollar el plan de capacitación y la otra UCL, Unidad de Competencia Laboral, es justamente realizar un plan de inclusión laboral al interior de la empresa donde trabaja, donde participa, ¿ya? Entonces, ¿y qué hay que hacer en este plan? El plan básicamente es la organización de acciones y actividades con el fin de operativizar una estrategia dirigida a alcanzar determinados objetivos en un tiempo determinado y valiéndose de determinados recursos, ¿cierto? En este caso, el plan es un aterrizaje, se supone que el plan de inclusión laboral es un aterrizaje de algo previo, es un aterrizaje de una visión, de una misión, de un compromiso, ¿ya? De
el liderazgo de la plana gerencial de una empresa por volverse más inclusivo. ¿Por qué? Si no existe esta visión, si no existe esta misión, si no existe el compromiso de los directivos, directivas, de los líderes de la empresa por hacer una cultura más inclusiva y una empresa más inclusiva, ningún plan va a funcionar. Porque finalmente el plan de inclusión es una herramienta para conducir esta inclusión laboral. ¿Ya? Entonces, es la idea que sea una consecuencia de una visión, una misión, una cultura compartida, ¿ya? Y como todo plan, finalmente, ¿qué hacemos? Planificamos, planificamos acciones, planificamos capacitaciones, planificamos hacer el diagnóstico, por ejemplo, así parte todo plan de acción, y parte con un diagnóstico. Ya entonces planificamos, ejecutamos, coordinamos esas ejecuciones y finalmente las evaluamos, las controlamos y volvemos a planificar. ¿Ya? Es una rueda que finalmente no termina nunca, porque todo el tiempo estamos revisando el plan, haciendo las modificaciones, viendo qué funcionó, qué no funcionó. Por lo tanto, tiene que ver con un tema de tiempos, digamos, porque todo plan tiene que tener actividades en tiempos acotados. ¿Ya? Entonces tenemos, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer antes de implementar, antes de planificar, es el estudio y análisis de la situación de personas con discapacidad al interior de mi empresa. Este diagnóstico, que ustedes ya lo vieron y lo pasaron aparte, ya que tiene que ver con cuántas personas con discapacidad, cuánto yo. Tengo a lo mejor personas al interior de mi empresa con discapacidad, pero no tienen su credencial de discapacidad. A lo mejor no conocen los beneficios que tiene esa credencial. A lo mejor no quieren sacar su credencial, lo cual es completamente válido y yo no las puedo obligar. ¿Ya? Si tengo personas con discapacidad, ¿cuánto tiempo llevan en la empresa? ¿Cuáles son sus labores? ¿Cómo puedo yo incentivar que haya más personas con discapacidad en mi empresa? ¿Cómo estoy haciendo mi procedimiento de reclutamiento y selección? ¿Cómo estoy buscando a las personas, a los candidatos para los puestos que se abren? ¿Ya? Todo eso es parte del diagnóstico inicial y que toda empresa tiene que levantar antes de empezar a planificar. ¿Ya? Punto 2, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las medidas que yo quiero implementar y cuáles son los recursos con los cuales yo tengo? ¿Ya? Tengo que levantar recursos no solamente financieros, sino que también recursos humanos, tiempo, ¿ya? No son solamente recursos financieros. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que va a tener mi plan? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo del primer año? ¿Cuál es el objetivo del segundo año? ¿Cuál es el objetivo del tercer año? Puedo hacer un plan de un año, a 2, a 3, a 6 meses. Yo defino de qué tiempo va a ser ese plan. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar el plan? Como ya hemos hablado, ¿cierto? El gestor o gestora no puede hacerlo todo, ¿ya? No tiene la capacidad física, no tiene la capacidad monetaria, no tiene la capacidad de gestión para ejecutar todo el plan solo. Por lo tanto, necesita trabajar en coordinación con otras áreas de la empresa para poder llevar a cabo este plan. Por lo tanto, no es el único responsable. Es el principal responsable, pero no el único responsable de llevar a cabo las actividades del plan. ¿Ya? Plazos, como le decía yo. Cada actividad debe tener su plazo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo en un objetivo desarrollar baños para personas con discapacidad, a lo mejor no tengo ninguno, a lo mejor tengo uno, a lo mejor tengo que mejorar el que está, tengo que botar paredes, hacerlo más amplio, qué sé yo. ¿Ya? Pero eso yo lo tengo que determinar en un plazo determinado. ¿En cuánto tiempo yo quiero ese baño? ¿Quién me va a ayudar con la plata para poder hacerlo? ¿Cierto? Medición y evaluación. Al cabo del tiempo que yo misma definí, a los 6 meses, al año, a los 2 años, yo veo qué funcionó, qué no funcionó. ¿Y cómo lo hago? Con indicadores. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si dije que iba a tener un baño a 6 meses, ya yo tengo que indicar a los 6 meses si tengo el baño, si no lo tengo, por qué no lo tengo. Ya, entonces tengo que hacerle un seguimiento real a todas estas acciones que yo planifiqué en el plazo que yo se supone las iba a realizar. ¿Ya? Todo plan tiene que establecer una visión realista, pero también ambiciosa e inspiradora, ¿ya? Si solamente decimos ya vamos a hacer un plan de inclusión laboral, ¿ya? Eso no es motivador, ¿ya?
Lo importante es que el plan también tenga algo de entusiasmo, de motivar a las personas. Oye, estamos trabajando en esto porque nos importa, porque queremos ser más inclusivos, ¿cierto? La invitación es hacer algo que alcanzable, pero que requiera un esfuerzo más allá, ¿ya? Porque persigue un bien común, genera una cohesión y un compromiso, ¿ya? La misión de este plan, ¿ya? Y la misión de la empresa también debiera ser ambiciosa pero lograble, trascendente pero medible y sobre todo humana, ¿ya? Entonces la gente va a ser, se supone, va a seguir naturalmente esta visión, ¿ya? Por ejemplo, una de visiones inspiradoras. Miren la misión que tiene Google, por ejemplo, proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. IKEA, mejorar la vida diaria de muchas personas. Patagonia, hacer de Patagonia una compañía completamente responsable. Se fijan que son visiones de cómo quiero que me vean a mí como empresa. Mi misión es llevar el mundo a las personas en un clic. ¿Lo logra Google? Sí, parece, está como logrando su misión. Eh, Just Do It, de Nike, es una tremenda visión, ¿cierto? Es como, levántate y hazlo. Y así, hay tantas visiones inspiradoras en el mundo y que han trascendido. Entonces, yo quiero que mi plan también tenga esta misión. No quiero que sea un plan como cualquier otro. Quiero que seamos más inclusivos. Quiero como objetivo a lo mejor que mi empresa sea una de las mayores reconocidas por el tema de la inclusión. Quiero que me reconozcan por esto, un externo. Quiero que me reconozca en un año como empresa inclusiva, por ejemplo. Y el propósito no es solamente planificar, sino generar las condiciones para que las cosas pasen. ¿Ya? El diseño de las acciones tiene que tener objetivos estratégicos y públicos involucrados. ¿Ya? ¿A quién está destinada esta acción que vamos a definir? ¿Cuál es el público al que vamos a invitar o al que queremos impactar? Las personas con discapacidad que van a entrar a nuestra empresa, los equipos que se van a involucrar en estos procesos, las personas que lideran el cambio. Son actores que van a ser cruciales en que nuestro plan funcione. Y también el valor. El valor que lleva a qué es lo que espera la empresa que suceda en cada público respecto a este proceso. O sea, yo quiero que haya una percepción de valor, de que la persona que participa en este plan sienta que está haciendo algo valioso y que es algo que le va a sumar a su vida laboral. Yo quiero que la persona con discapacidad se sienta motivado o motivada a entrar a trabajar a mi empresa. Yo quiero que las personas con discapacidad que ya están trabajando conmigo hablen bien de mi empresa y me recomienden que hablen, que les dimos la oportunidad y que realmente están felices trabajando con nosotros. Ese es el objetivo de valor que yo quiero. Los recursos requeridos son los recursos humanos y financieros que se disponibilizan, ¿cierto? Para avanzar en este proceso, así como la instrucción que deben recibir los involucrados, las reestructuraciones de equipo, el tiempo que tomará la nueva herramienta de trabajo, etc. Y todo tiene que hacerse con un monitoreo, porque lo que no se mide no existe. Entonces es súper importante formas de medir para cada etapa del proceso y para cada uno de los actores involucrados, ¿ya? Para eso hay que analizar el desarrollo de determinadas acciones durante el proceso de implementación con el fin de observar obstáculos y facilitadores. Lo que decíamos, por ejemplo, cuando una persona entra a la empresa, yo tengo que estar monitoreando, ya, observar qué obstáculos presenta esa persona, cuáles son los facilitadores, ya, visibilizar el potencial estratégico en función de los objetivos iniciales y aportar información a fin de tomar decisiones que ratifiquen, ya, o rectifiquen elementos de la estrategia de trabajo. Un elemento muy importante en todo plan, no solamente de inclusión, sino que en todos los planes empresariales en general, es o son los indicadores, ¿ya? ¿Y qué son los indicadores? Básicamente números, ¿ya? Los indicadores es lo que yo quiero conseguir, en número, en porcentaje, en cantidad, ¿ya? Por ejemplo, mi objetivo es aumentar el número de personas con discapacidad que trabajan conmigo. Hoy día yo tengo 0 personas. Mi objetivo es que por lo menos tengamos 2 al finalizar el plan.
Entonces, lo que yo quiero al finalizar el plan, como indicador, es tener 2 personas con discapacidad dentro de mi staff. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplos de indicadores. Porcentaje de cumplimiento de objetivos. Porcentaje de permanencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Quiero conseguir que la persona con discapacidad que entre, por lo menos dure un año al interior de la empresa. ¿Ya? Entonces, el porcentaje que yo voy a medir es el porcentaje de personas con discapacidad que cumplieron los 6 meses o el año, lo que yo definí, y que efectivamente ese indicador se logró. ¿Ya? Porcentaje de promoción de las personas con discapacidad dentro de la organización. Yo no solamente quiero que entre la persona con discapacidad, quiero que la persona con discapacidad tenga la posibilidad de ir escalando en mi empresa como todos los demás, que pueda concursar a concursos internos, que vaya aumentando su sueldo y su responsabilidad al interior de la empresa. Entonces, ¿qué voy a medir yo? Porcentaje de promoción. ¿Cuántas personas con discapacidad subieron en salario o subieron en responsabilidad al interior de la organización? Y esa respuesta es un número, es 1, es 2, es 3, ya en todos estos indicadores. Por lo tanto, todo plan tiene que tener sus indicadores, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿ya? Me gustaría que, voy a dejar de compartir, me gustaría que me comentaran con qué se quedan la clase de hoy, sobre todo porque la di yo y no la Ale, que en general, si yo estoy, siempre está la Ale conmigo, pero bueno, yo también soy gestora de inclusión laboral, nos dimos juntas la prueba, la famosa prueba. Así que me gustaría saber qué les pareció y con qué se quedan el día de hoy. Cri, cri. Ah. No, la importancia A de mí- la... Adelante, Victoria, adelante. no, lo mío es cortito, al menos yo creo que por el tema de inclusión depende harto de nosotros crear como la atmósfera y el entorno para que crezca el número de porcentaje de personas con discapacidad en nuestras labores, en todas las labores, creo yo. Así que yo me quedo con eso, que depende harto de nosotros, el entorno, los que somos jefes o otra área, recursos humanos, etcétera, crear el espacio y las herramientas para que los números crezcan. Así es. Cristian, iba a decir algo. Sí, no, no, que lo principal y que se ha recalcado harto es la comunicación, la capacitación, el trabajo en equipo. Es como lo más recurrente. O sea, si no tenemos eso, difícilmente vamos a convencer, como decías tú, a una jefatura, a el equipo en general, de que podemos incorporar más gente, podemos incorporar gente con discapacidad y que puede cumplir con las mismas tareas o pueden ser hasta mejor. Pero hay muchos sesgos, hay mucho tema que hay que empezar a capacitar en realidad. Sí, esa es la base. Mm, sí, es cierto. Hay muchos sesgos y desconocimiento. Sí, esa es la verdad. El desconocimiento lleva al miedo y el miedo hace que uno se inaccione. Yo siento que ese es el... Y también existe mucho temor de las personas con discapacidad a decir que lo son, a enfrentar un trabajo con la credencial en la mano. No es fácil, fíjate, no es fácil para las personas tampoco, porque saben a lo que se van a enfrentar. Entonces la idea es que ese pensamiento empieza a cambiar. Empieza a decir, no, realmente voy porque tengo una real oportunidad de obtener este trabajo. Porque muchos yo creo que van, pero con la esperanza en el suelo. Mm, exacto. Pero se puede. Hay que ser más porfiados, ¿no? Ya pues chicos, yo no sé, mañana a lo mejor nos vemos de nuevo o lo retoma la Ale, dependiendo de su tema, porque bueno, es complejo el momento. ¿Ya? Así que pasen una linda noche y nos vemos, no sé si mañana o no, pero voy a estar ahí con ustedes igual. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Chao, buenas noches.